Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos. El maestro Margaín define los derechos como la prestación señalada por la ley y exigida por la autoridad administrativa activa, en virtud del pago de servicios administrativos particulares. Los derechos se encuentran fundamentados en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que los derechos son las contribuciones que establece la ley y éstas se pueden dar por dos ejes, o generar, mejor dicho, por dos ejes. Primero es por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación y en segundo aspecto por recibir servicios que brinda el Estado en sus funciones de derecho público. Doctrinalmente, el maestro Rodríguez Lobato establece que los derechos son contraprestaciones. ¿Esto que implica? Que existen dos partes. Por un lado se encuentra el Estado que debe de brindar ciertos servicios o debe de otorgar el goce o aprovechamiento de ciertos bienes de dominio público. Y por otro lado se encuentra el particular que en consecuencia de esos servicios o de el goce o aprovechamiento debe de brindar una contribución. Ahora bien, en lo relativo a los derechos sobre el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, primero es necesario comprender qué son los bienes de dominio público. Estos son los bienes y derechos de titularidad pública que son destinados a la prestación de servicios públicos o al uso público y que para que puedan ser susceptibles de aprovechamiento particular deben de estar concesionados o debe otorgarse un permiso por la administración pública. Ahora bien, es necesario entender que en sí los derechos por el aprovechamiento de bienes de dominio público no va guiado a un sentido económico, sino a un sentido social. Estos tienen como finalidad el disminuir o el no permitir la sobreexplotación de ciertos recursos. En lo relativo a la Ley de Bienes Nacionales, esta establece ciertos bienes sobre los cuales pueden caer o recaer, perdón, el pago de derechos, sobre los cuales se destacan los bosques o áreas naturales protegidas, la pesca, los puertos o atraques y muelles, embarques o desembarques, entre otras. Eh, En tercer aspecto hablaremos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En este se establece que los estados pueden firmar ciertos convenios con la Federación para ceder ciertas potestades tributarias en favor de esta y con ello poder participar en los ingresos fiscales federales. Ahora bien, de esta forma se consigue que la federación tenga un control de hasta el 80% de los ingresos fiscales y como consecuencia de esto, tanto los estados como los municipios dependan fiscalmente de la federación. ¿De qué forma se da la participación de los estados? Esto es a través de diversos fondos, entre los cuales puedo destacar el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el Fondo de Aportaciones para la Salud o para Servicios de Salud y el Fondo de Aportaciones Múltiples, entre otros. ¿De qué forma se hacen los cálculos en los diversos fondos? Esto depende de cada fondo en específico. Sin embargo, en su forma genérica se establece que deben de realizarse reuniones entre representantes de las entidades federativas y de la federación y, atendiendo al principio de equidad, cada uno expondrá las necesidades que tienen en sus respectivos estados y se llegará al acuerdo final de qué forma se realizará la repartición de los ingresos federales y fiscales federales.
Hola, buen día. Mi nombre es Verónica López y mi equipo está conformado por Ever Padilla Palma. Yo daré continuidad al tema de derechos. Los derechos son contribuciones establecidas en ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Respecto de los productos, esto, como lo señala el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, son las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, como lo pueden ser las derivadas de concesiones o bien arrendamientos de bienes inmuebles, como son los mercados, instalaciones, edificios, etc. Respecto de la equidad y proporcionalidad, la equidad se refiere a que se le debe dar un trato igualitario a todos los contribuyentes de un mismo crédito fiscal, mientras que la proporcionalidad se refiere a que las leyes tributarias deben de tener más que nada una cuota que grave a los contribuyentes en función de su capacidad económica. Y por último se habla acerca del derecho del alumbrado público, sobre el alumbrado público, en el cual se menciona que de acuerdo a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 del municipio de Puebla se destina una cantidad de 149.228.419 pesos para los servicios de alumbrado público. Gracias.